Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Bienvenidos. ¿Qué es esto? El pulso eléctrico desde la física. El pulso eléctrico, fuerza electromagnética. El inyector, físicamente, es un actuador electromagnético. Oye, ¿me quieres hablar de un inyector? Electromagnético. Pues sí. ¿Qué ocurre? Que la ESU envía un pulso eléctrico, no un voltaje fijo. Pulso eléctrico. ¿Cómo está tu pulso eléctrico? No es un voltaje fijo. Ese pulso eléctrico hace circular corriente por la bobina. Pulso eléctrico circula corriente por la bobina. Bobina. La bobina genera un campo. La bobina genera un campo magnético. Ley de amperios. El campo magnético vence. Campo magnético vence la fuerza del resorte. Campo magnético vence la fuerza del resorte interno y levanta la aguja. La fuerza que abre el inyector depende de que es un inyector de la corriente de pulso del campo magnético. Si el pulso es muy corto, la corriente es baja. La aguja no abre completamente, aunque sí haya señal. Entonces, ¿qué inyector? Un inyector electromagnético es un actuador que pulveriza combustible. Actuador que pulveriza combustible. Actuador pulveriza combustible en un motor. ¿Cómo así que se va a pulverizar el combustible en un motor? Controlando el flujo mediante un solenoide. Es que estás controlando el flujo mediante un solenoide, bobina, que al recibir una señal eléctrica de la unidad de control, recibiendo señal eléctrica de la unidad de control, el solenoide ya habéis recibido la señal eléctrica. Genera un campo magnético por el cual se genera el campo magnético que levanta una aguja abriendo el paso del combustible para que pase el combustible. Al cesar la corriente, un resorte cierra la aguja, deteniendo la inyección, permitiendo una mezcla precisa aire-combustible, una mezcla de control exacto de tiempo y cantidad de combustible. Vital para el rendimiento. Es una cantidad de combustible vital para el rendimiento del motor. Rotor del motor. Entonces, un inyector actuador que pulveriza combustible en un motor. El inyector que controla el flujo mediante un solenoide. El solenoide controla el flujo del combustible y al recibir una señal eléctrica genera un campo magnético. Señal eléctrica, campo magnético. ¿Cómo está la señal eléctrica? ¿Cómo está el campo magnético cuando se levanta la aguja para que pase el combustible? ¿Cómo está la señal eléctrica? Al cesar la corriente, un resorte cierra la aguja, deteniendo la inyección, permite una mezcla precisa de aire y combustible y un control.
y un control exacto del tiempo, control exacto de tiempo, de cantidad de combustible. Vital, permitiendo una mezcla precisa de aire-combustión, mezcla de aire-combustible y un control exacto de tiempo y cantidad de combustible. Un resorte cierra la aguja deteniendo la inyección, permitiendo una mezcla aire-combustible y tiempo-combustible. Aire-combustible. Todo vital para el rendimiento del motor. Pensando en el rendimiento del motor. ¿Cómo estará el rendimiento del motor para el siguiente año? Ya sabéis. Está el reposo. El combustible está presurizado. Combustible presurizado en el inyector. El inyector tienes el combustible presurizado. Una fuerza de resorte mantiene una aguja, válvula firmemente cerrada. Envía un pulso de corriente más al inyector. Esto energiza la bobina interna, creando un campo magnético. Entonces, la activación de un pulso envía un pulso de corriente más al inyector. Pulso de masa al inyector. Pulso de masa al inyector. Esto energiza la bobina interna creando un campo magnético. El campo magnético atrae la aguja hacia arriba. Mirad que era el campo que lo vieron con la aguja hacia arriba. El campo magnético atrae esto, la aguja hacia arriba, superando así la fuerza del resorte, superando la fuerza del resorte, superando la presión hidráulica, abriendo la boquilla. El combustible fino se pulveriza en el colector, directamente en la cámara de combustible. El combustible fino, el campo magnético colapsa. El resorte empuja la aguja hacia abajo. Partes, bobina, solenoide. Electroimán que se activa con electricidad. Aguja, válvula, controla el flujo del combustible. Flujo combustible. Devuelve la aguja a su posición. Genera los pulsos eléctricos. Controla el tiempo de inyección. Controla el tiempo de la inyección. Duración del pulso. Inyección para una mezcla perfecta. Rendimiento, optimiza la potencia, reduce emisiones. Mantenimiento puede obstruirse requerimientos de limpieza para mantener un patrón de pulverización. El inyector electromagnético, el car inyector electromagnético es un tipo de actuador o electroválvula. Controla con precisión la cantidad, momento de pulverización del combustible en su motor. Se está pulverizando el combustible. Su funcionamiento se basa en un solenoide. Gracias, solenoide, me permites controlar con precisión la pulverización del combustible. Es que es un inyector, es un tipo de actuador o electroválvula, es como una electroválvula interna que abre, porque abres y cierras una válvula, abre la válvula de aguja mediante un campo magnético, ábreme la válvula mediante un campo magnético. Gracias. Válvula.
bajo las órdenes de la unidad de control de motor. El inyector opera mediante señales eléctricas. Mándame señales eléctricas para que partículas pulsadas de onda cuadrada. Mándame las señales eléctricas de onda cuadrada. Ah, hey, come así? Hey, vi que me ibas a señales de onda cuadrada. Señales eléctricas pulsadas de onda cuadrada enviadas. El inyector recibe un voltaje positivo. Hey, inyector, ya recibiste el voltaje positivo constante. Sí, el inyector recibe voltaje positivo constante. Cierra el circuito a masa, lo que energiza para energizar la bobina. La corriente eléctrica a través de la bobina genera un campo magnético. A través de la bobina bobina ya genera ese campo magnético que atrae una armadura metálica, superando la fuerza del resorte. Y bobina ya genera este campo magnético para que traiga la armadura metálica. Superando la fuerza de un resorte. Cuando interrumpe un pulso eléctrico, el campo magnético colapsa. Cuando se interrumpe el pulso eléctrico, se libera la conexión de masa. Se libera la conexión a masa. El campo magnético colapsa y el resorte devuelve rápidamente la aguja a su posición de cierre, deteniendo el flujo de combustible. Flujo de combustible se detiene. Has detenido el flujo de combustible. ¿Y cómo está la duración del pulso eléctrico? Ancho de pulso. Es lo que determina la cantidad exacta de combustible inyectado. ¿Y cuánta cantidad de combustible inyectado? Controlando así el rendimiento y la emisión del motor. ¿Cómo está el motor? ¿Cuánto combustible inyectado? ¿Cuál es la cantidad exacta de combustible inyectado? Combustible. Cantidad exacta de combustible inyectado, controlando así el para el rendimiento, para las emisiones del motor. Este motor, ¿cuál es?
productos. Los inyectores electromagnéticos son componentes esenciales en la mayoría de los sistemas de inyección de combustible multipuntos. Common Rail, MPI. Inyección de combustible multipuntos. Inyección de combustible. Los inyectores son componentes en la mayoría de los sistemas. ¿Cómo está el sistema de inyección de combustible multipuntos? Y Common Rail dice, y cómo está el sistema de inyección de combustible. Multipunto. Y el Common Rail MP y el diésel. El Common Rail. Fabricantes, marcas reconocidas incluyen Bosch, Bosch, como el inyector electromagnético Delphi. Carry electromagnético, carry inyector Delphi para PW. Tipos de inyector se pueden encontrar diferentes diseños, como los de la aguja, el eje, aguja, tipo de válvula de bola, tipo de válvula de pieza para adaptarse a distintos requisitos del motor. Bosch, Delphi. Fabricantes, Cari Bosch, LP, Cari Inyector, CR. Cara inyector electromagnético. Los inyectores son una tecnología rentable que, aunque tiende a vibrar, son más ruidosos que sus contrapartes. Deje de ser tan ruidoso. Deje de ser tan, pero deje. ¿Cómo es su funcionamiento? El inyector piezoeléctrico o electromagnético utiliza una bobina para crear un campo magnético que mueve una aguja. Velocidad es más lento en conmutación. Aplicación común en un sistema de inyección de gasolina. ¿Cómo está el sistema de inyección de gasolina, GDI y diésel? ¿Cómo está la gestión? Combustible de gasolina. Inyección. De punto de Common Rail Diesel. Tiende a vibrar más, genera más ruido. Porque tienes tú que vibrar más, generar más ruido. Piezoeléctrico, inyector piezoeléctrico. Estos productos están ampliamente disponibles como repuestos nuevos y remanufacturados a través de minoristas distribuidores especiales tanto en tiendas como físicas. Amazon Moto Integrador.
motointegrador. El motor. Dice motointegrador. Bueno, entonces tenemos que el controlador pulso eléctrico. Gracias. Pulso eléctrico distinto a un voltaje fijo. Pulso eléctrico circular, la corriente en forma circular por la bobina del inyector. Bobina genera un campo magnético, ley de amperios. El campo magnético vence la fuerza del resorte interno. ¡Ey! Que si por favor levanta la aguja que vence la fuerza del resorte interno. ¡Ey! Vencer la fuerza del resorte interno. ¡Ey! Resorte interno. La fuerza de usted debe vencer la fuerza. Debe vencerse este resorte interno para levantar la aguja. ¡Ey, cari inyector! Levante la aguja. ¿Entendés?